Hola a todos, welcome everybody. It's nice to be here with you again. Estamos viviendo los últimos momentos del Congreso, el primer Congreso Internacional de Delegados de Educación. Y estoy aquí hoy con el Padre General. Padre General, es un gran placer tener a usted aquí con nosotros. Muchas gracias. Y sabemos que los colegios, los alumnos, los profesores están siguiendo el Congreso. ¿Y qué mensaje quisiera usted enviar a estas personas, a los alumnos, los profesores y los colegios de toda la red global? En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento. Los colegios de la compañía, como todos saben, son muy antiguos, pero yo diría que ya no son tan antiguos, que los colegios que hoy tenemos son colegios bien distintos a los colegios de hace 50 o 40 o 30 años y hasta 10 años. Aquí ha habido de verdad un increíble, creativo, audaz proceso de renovación de los colegios, en todos los aspectos, ¿no? Los colegios tomaron en serio la misión de la compañía después del Concilio Vaticano II y la Congregación 32 y se conectaron con el voluntariado social, con obras sociales, se conectaron, se profundizó el aspecto de la espiritualidad ignaciana, se ha hecho una reflexión muy variada y profunda de lo que significa el paradigma pedagógico. Y hoy tenemos una realidad bien distinta a la que era hace unos años. Bueno, entonces quisiera comenzar por ahí, por ese reconocimiento. Y lo que quiero decirles es que ese proceso no se ha acabado. Todo lo contrario, o sea, el mundo cambia a una velocidad tan grande que hoy tenemos retos quizás mayores que los que había hace 50, 40 o 20 años. Hoy tenemos retos tan grandes como la nueva cultura digital, ¿no? Que es otra manera de pensar y que nos exige otra manera de educar. Y creo que, bueno, mi mensaje es que corramos un poquito, que nos pongamos un paso adelante del presente, porque el futuro no espera y tenemos que prevenirlo, o sea, tenemos que estar preparados para seguir creativamente funcionando en una educación que de verdad haga posible que los colegios contribuyan a la transformación del mundo y de la sociedad, y que hoy no se reduce a un pequeño pueblo o una nación siquiera, sino que estamos en un proceso, en una corriente que queremos contribuir a que el mundo cambie, y no solamente un pedacito del mundo, porque no es posible. Entonces, bueno, mi mensaje es de ánimo. Se ha repetido mucho una frase que dije al comienzo de mi trabajo como general de la compañía, de la audacia de lo imposible. Bueno, esa es la que le estoy pidiendo a todos, que tengamos esa audacia, que es la audacia de saber que lo que nos parece imposible hoy no es imposible, que es posible si hay fe, si hay creatividad, si nos ponemos en las manos de Dios, como se puso la Virgen María. Entonces, bueno, nos acompañamos en ese proceso. Muchas gracias. ¿Y qué sentimientos usted se lleva después de haber compartido con delegados de todo el mundo aquí en este Congreso? Un sentimiento de gran alegría y de mucha esperanza, ¿no? Bueno, alegría porque este encuentro ha sido de verdad una cosa novedosa, nueva, original, que no es improvisado para nada, ha sido el fruto de todo un proceso muy largo, de esa manera de irse enredando en la educación, y además el Congreso ha tenido sus pasos, ¿no? No se llegó a ver qué se hace, sino que hay un programa detrás de esto, hay una estrategia, hay un propósito de verdad de querer ir más a fondo en lo que es el compromiso educativo de la compañía. Alegría también por encontrarme con mucha gente que tenía mucho tiempo que no veía, y de conocer otra gente nueva. Entonces eso es muy sabroso. Es muy sabroso ver además cómo ha ido creciendo esa comunicación, colaboración entre todos, con una gran espontaneidad, ¿no? Yo creo que eso no era así hace unos años, ¿no? Y entonces, bueno, me da mucha alegría poderlo constatar personalmente. Y lo segundo es de esperanza. Yo veo que hay un enorme potencial creativo en
la gente que está en el apostolado educativo. Creo que nadie es, vamos a decir, que ingenuo en esto. Todos sabemos las dificultades, las experimentamos todos los días. No se ocultan dificultades, los recursos que no alcanzan y que cada vez se hacen más difíciles para todos. Desafíos tan grandes como puede ser la educación en el continente africano o en las zonas periféricas del resto del mundo. Entonces, yo creo que sin ocultar nada de eso hay un gran espíritu de saber que con esto estamos de verdad contribuyendo a que haya hombres y mujeres que puedan ver con optimismo el futuro de su vida. Muchas gracias. Y creo que todos los participantes del Congreso van a salir con esos sentimientos. Y mucho ánimo a todos. Y muchas gracias, Padre General. Ha sido un placer. Gracias y chao.